No sé si lo estáis notando, pero esto se acaba. Se acaba agosto, se acaban las vacaciones. Toca volver a donde se tenga que volver. Como decía el tango, pues a lo mejor. Siempre se vuelve al primer amor. Aunque aquí ya sabéis que tenemos la opción de volver, como siempre, a Lloviendo Cine. Porque aquí comienza un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, al cual estáis todos pertinente y convenientemente invitados. No necesitáis de ningún tipo de entrada, no necesitáis de ningún tipo de permiso. Las puertas están abiertas de par en par. Se quiera o no, por ahí se va a ir el mes de agosto. Pero ya sabéis que todo lo bueno vuelve. También siempre Lloviendo Cine. ¿Y de qué vamos a hablar en el programa de hoy de Lloviendo Cine? Pues vamos a despedir el mes de agosto, vamos a despedir en definitiva las vacaciones con otro de nuestros especiales, de nuestros queridísimos, la música clásica en el cine. Ese serial que se nos ha hecho un hueco en el corazón y en el programa y que va camino de convertirse en todo un clásico. Y hoy la cosa va de ópera. Vamos a tener nuestra buena ración de cantantes líricos. Vamos a dar una vuelta al mundo musical por el mundo del cine en películas en las cuales ha sonado ópera. Pero ojo, ha sonado de una manera un tanto peculiar, un tanto accidentada, por cuanto en estas películas los cantantes de esas piezas musicales pues a lo mejor no son lo más especialistas que puede haber en el mundo de la ópera. En algunos casos, ya lo vamos a ver, pueden llamarse hasta impostores. Y para ello vamos a tomar como ejemplo a 4 películas. Algunas de ellas simplemente han pasado a la historia del séptimo arte. Pero vamos a mantener un poquito el suspense. Solo decimos de momento que va a sonar a su manera ópera en el cine. Ópera en este programa. Y ya me entenderéis a continuación. Y como botón de muestra, pues si no es la película más mítica de la historia del cine, poco le falta para ello. ¿Verdad, señor Wells? Porque usted, señor Wells, don Orson Welles, fue el principal responsable, el responsable absoluto, con permiso de don Herman Mankiewicz y sus ideas. Usted, señor Wells, firmó, al menos como co-guionista también, la obra capital de la historia del cine, Ciudadano Kane, año 1941. Sin querer desentrañar ningún intríngulis del argumento, si es que alguno todavía no ha visto Ciudadano Kane, comentaremos que en uno de los flashbacks en busca del significado de la palabra Rosebud, en uno de esos flashbacks damos con una cantante de cabaret que dará su versión sobre la vida, obra y milagros de Charles Foster Kane, con el cual ese personaje estuvo casado en el pasado. Bueno, pues sin querer desentrañar tampoco ningún intríngulis de la relación entre esas dos personas, diremos que esa cantante de cabaret fue en el pasado mujer, la segunda esposa de Charles Foster Kane, y que éste quiso colocarla en el arte del buen cantar, en el arte de la ópera, para darle satisfacción a la mujer, cualidades de las que carecía la buena señora. Lo que ocurre es que ya se sabe, si eres mujer, si eres esposa de uno de los tíos más ricos de América, pues tienes ciertas facilidades que otras personas no van a tener. El personaje se llama Susan Alexander y la actriz que la encarnó, Dorothy Comingore. Bueno, pues en la ficción, Charles Foster Kane contrata a uno de los mejores, si no el mejor profesor de bel canto para adiestrar la voz de su mujer, el profesor Matiste.
encarnado por cierto por el actor español Fortunio Bonanova, que no se llamaba Fortunio y que no se apellidaba tampoco Bonanova. Pero en otro programa de Lloviendo Cine trataremos de personajes como el bueno de Don Fortunio. Bueno, el caso es que el señor Matiste, el profesor de canto de la esposa de Charles Foster Kane, hace lo posible y lo imposible para que ella se acerque mínimamente a ser considerada una cantante de ópera. ¿Lo conseguirá? ¿No lo conseguirá? Mientras tanto, la esposa de Charles Foster Kane intenta, en las clases particulares con el señor Matiste, dar el do de pecho con una de las composiciones de Giacomo Rossini perteneciente a su ópera El Barbero de Sevilla. En concreto, un aria de su acto primero, Una voce poco fa. Bueno, pues ahí está la señora de Charles Foster Kane con el infortunado Fortunio Bonanova encarnando al profesor Matiste. En el intento lo conseguirá o no lo conseguirá para convertir a Susan Alexander en una diva de la ópera. Así pues, escuchemos como hay que escuchar, no como la pobre Susan intenta hacerlo en la película, Una voce poco fa, aria del acto primero del Barbero de Sevilla de don Giacomo Rossini, que suena en un momento dado, de aquellas maneras, en Ciudadano Kane. ¿Cómo que va a dar el do de pecho? Pero no hablemos de la infortunada
Susan Alexander, que quizás se basaba en un personaje real, pero que aquí, en Ciudadano Kane, es un personaje ficticio. Porque de verdad existió nuestra siguiente invitada, una cantante de ópera, como ella misma se encargaba de asegurar. Porque efectivamente esa señora existió y se llamaba Florence Foster Jenkins, sí, la de la película. Bueno, estamos hablando en un programa como Yo Viendo Cine de Películas, no vamos a decir como la de la película. Bueno, pues sí, ahí estaba Meryl Streep dando vida a Florence Foster Jenkins, dándonos cara, imagen, aunque fuera la suya, la de Meryl Streep, a esta cantante que siempre habíamos oído por ahí cuando ponían música clásica de chufla. Cuando ponían a una señora de la cual desconocíamos el nombre, creíamos que hasta era una cantante amateur de recientes años, cuando ponían, digo, algunas de las interpretaciones que esta noble señora, por cuanto pertenecía a una adinerada familia norteamericana, cuando ponían algunas de esas composiciones por televisión o por la radio. Bueno, pues desde ese momento supimos que Florence Foster Jenkins era quien perpetraba esas actuaciones, porque la verdad no se le podía llamar de otra manera. La perpetradora de la ópera, la perpetradora de algunas de las más bellas composiciones de la historia de la música clásica. Solo que ella, como tenía dinero y se lo podía permitir, pues intentaba, también en esta ocasión, dar el do de pecho. Si lo conseguía o no, ahí están los resultados. Vemos de nuevo el poder del dinero, lo que puede hacer tener unas cuantas perricas para permitirse dar clases a tu esposa o incluso permitirte a ti mismo tirarte a la piscina aunque esta no tenga. Bueno, pues en la película del año 2016 y dirigida por Stephen Frears, a que pareciera que esta película no estaba dirigida por Stephen Frears, Florence Foster Jenkins, Meryl Streep se atreve incluso a cantar algunas de las composiciones que Florence Foster Jenkins sí que cantó en vida, como por ejemplo una de las más famosas composiciones de Don Wolfgang Amadeus Mozart, perteneciente a su ópera bufa La flauta mágica. Allá vamos con nuestro inexistente alemán. Der Holle Rake Hoch in meinem Herzen, es decir, el aria del acto segundo de La flauta mágica de Mozart, Kegel 620, La venganza del infierno hierve en mi corazón, de la Reina de la Noche. Pero claro, lo vamos a hacer, lo vamos a escuchar comme il faut, como dicen los franceses, o más bien como dicen los que hablan francés. Así que, afinando las cuerdas vocales, ahí tenemos a doña Meryl Streep encarnando a doña Florence Foster Jenkins en esta La venganza del infierno hierve en mi corazón. Solo que aquí, ya decimos, la voz de Meryl Streep se va a convertir en una voz comme il faut. Y sí, segurísimo que os va a sonar. Schwerte, 'n 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 'n
Morden soll ich? Nein, das kann ich nicht. Götter, was soll ich tun? Dich mir anvertrauen. Dir, Monostatos? Warum zitterst du? Vor meiner schwarzen Farbe? Oder vor dem ausgedachten Mord? Du weißt also... Alles. Du hast also nur einen Weg, dich und deine Mutter zu retten. Der wäre? Mich zu lieben. Nein. Ja oder nein? Nein! Geh, Monostatos. Herr, ich bin unschuldig. Geh! Herr, großer Sarastro, strafe meine Mutter nicht. Der Schmerz über meine Abwesenheit. Ich weiß alles. Der Himmel schenke nur Tamino Mut und Standhaftigkeit. Dann bist du mit ihm glücklich. Und deine Mutter soll nach ihrer Burg zurückkehren. Sí, la de los grititos. Bueno, pues nuestra siguiente ópera se pone más lúgubre, por cuanto sucede al final de la gran saga de la historia del cine. Y es que la película que da final a esa saga es El Padrino 3. Nos vamos a abstener de comentar si está a la altura de las dos primeras o si no lo está. Allá cada cual con su veredicto. Nos vamos a referir a qué ópera suena en El Padrino 3. Suena una ópera, suena al final de la película. Y de nuevo la influencia paterna. De nuevo el nepotismo familiar. Que tanto le sonará, por cierto, al señor director de la película, Don Francis Ford Coppola. En El Padrino 3 hay un hijo de Michael Corleone, es decir, de Al Pacino, que no quiere seguir precisamente los pasos de su padre, sino que quiere ser cantante de ópera. ¿Qué hará Don Michael Corleone? ¿Qué hará el amor de padre? Facilitarle su carrera como cantante de ópera. ¿Será el mejor cantante de ópera de la historia? No lo sabemos, pero decimos lo mismo que de la mujer de Charles Foster Kane. Bueno, pues al final del Padrino 3 hay una representación de la ópera Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni, en la cual el hijo de Michael Corleone, Tony Corleone, debuta en las tablas, debuta como cantante de ópera. Y la familia en pleno se va hasta Sicilia. Bueno, se ha ido a Sicilia para otros menesteres, pero ya sabéis lo de las tapaderas y la familia Corleone. Y no vamos a desentrañar lo que ocurre después de la representación. Estamos hablando del final de la saga del Padrino. Os podéis imaginar que muy divertida no será la cosa. No os vamos a desentrañar qué ocurre después de esa representación. Sí diremos que en esa representación suena el famosísimo intermeso de la Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni. Por cierto, ya ha venido en alguna que otra ocasión a Lloviendo Cine. En concreto, al primer programa dedicado a la música clásica en el cine. Acordaos, Toro Salvaje, créditos iniciales absolutamente inolvidables que Martin Scorsese tuvo a bien ambientar con la Cavalleria Rusticana de Mascagni de fondo. Solo que aquí, mira, al comienzo de una, al final de otra, tiene un significado total y absolutamente diferente. Bueno, pues sin más vamos a escuchar ese extraordinario intermezzo de la Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni que suena al final de la saga, al final de la película del Padrino 3.
Y vamos a despedir el programa de hoy de Lloviendo Cine en su relación con la música clásica con una sonrisa de oreja a oreja. Vamos a cambiar total y absolutamente el registro, porque están llamando a nuestra puerta los hermanos Marx. Pues sí, ahí están don Groucho, don Chico y don Harpo. Incluso doña Margaret Dubón llamando a la puerta. Porque si hablamos de películas con óperas incluidas en su historia, ¿cómo no va a venir? Una noche en la ópera del año 1935 y dirigida por el un poquito minusvalorado Sam Booth. Bueno, pues todos conoceréis el argumento de la película, ¿o no? A que pareciera que no queda claro cuál es el argumento de la película. Pues en Una noche en la ópera ya lo dice el título. La cosa va de ópera, la cosa va de una representación, de una obra de Giuseppe Verdi a cargo de los integrantes de la Ópera de Milán, que se tienen que ir en barco hasta Nueva York para representar la obra. ¿Os acordáis del camarote de los hermanos Marx? Pues ahí el barco. Y tantísimas inolvidables escenas que pueblan la película. Pero nosotros nos vamos a centrar en una. En la escena final de la película, donde transcurre también, como en El Padrino 3, el clímax de la misma. Representación, ya digo, de la ópera de Giuseppe Verdi, Il Trovatore. En la escena, amén del resto de composiciones que forman parte de la ópera del Trovatore, destaca una sobre el resto. El archiconocidísimo Ambil Chorus del acto segundo, escena primera de la ópera de Giuseppe Verdi. Ambil Chorus, diréis, ¿qué narices quiere decir Ambil Chorus? Bueno, pues el coro del Yunque, en italiano, coro di Cingari. Y diréis, coro del Yunque. ¿No habéis oído nunca una composición de esta ópera de Giuseppe Verdi en la cual parece que martillean algo? Pues estate ahí. Ese es el yunque que amartillean en la ópera de Giuseppe Verdi y que da título a ese coro, el coro del yunque, Ambil Chorus, que hasta Glenn Miller hizo una versión propia. Es que a fuerza de escuchar una tras otra vez el temita de Marras, se nos pasa por encima que ese sonido martillante viene en el título, Ambil Chorus. Ya no se nos olvidará en la vida. ¿Que cómo resulta la representación de la ópera de Una noche en la ópera? Un estrepitoso fracaso, que mire usted por dónde acabará convirtiéndose en el mayor de los éxitos para los protagonistas de la película. Un tal Groucho, un tal Chico, un tal Harpo y para el chico y la chica de la película. Que suene ya el Ambil Chorus de Il Trovatore de Verdi.
Y hasta aquí ha llegado un programa más de tu podcast favorito, Yo Viendo Cine, en lo que ha sido una nueva entrega de nuestro queridísimo serial La música clásica en el cine. En esta ocasión nos hemos traído a Orson Welles, a doña Florence Foster Jenkins, a don Francis Ford Coppola y su padrino, y hasta a los mismísimos hermanos Marx para que nos contaran cómo suena eso de la ópera en el cine. En algunos casos hemos visto que suena de una manera un tanto caótica, un tanto estridente, un tanto heterodoxa. No serán las mejores representaciones de la historia de la ópera en el cine, pero sí que en algunos casos son las más entretenidas. Espero que el programa haya sido de vuestro total agrado. Nos despedimos hasta la semana que viene, en la cual hablaremos sobre un tema que se nos ocurra, como siempre, en los próximos días. Hasta entonces no nos queda más que agradeceros muy mucho vuestra atención, bastante más vuestra paciencia, y haceros la recomendación culinaria final de todos los Yo Viendo Cine. Comed mucho plátano, que es muy sano, aunque se esté acabando el verano. Y sobre todo, cuando miréis al cielo ya sabéis lo que tenéis que hacer. Buscad vuestra nube, todos tenemos una. Y cuando hayáis entablado confianza y conversación con ella, tenéis que decirle bien alto y bien claro aquello de que llueva cine. Par 10. Sayonara.